Muy buenos días, en este momento les habla Milton Escalante, el representante del Grupo E, y les estaré hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance a nivel universal. Las potencias del eje, los regímenes fascistas de Alemania e Italia, a los que se unió el militarismo del Imperio japonés, se enfrentaron en un principio a los países democráticos aliados, Francia e Inglaterra, a los que se sumaron, tras la neutralidad inicial, los Estados Unidos, y pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética. Sin embargo, esta lista de los principales contendientes omite multitud de países que acabarían incorporándose a uno u otro bando. La fecha o periodo en el que sucedió la Segunda Guerra Mundial fue desde el 1939 hasta el 1945. Esta se divide en tres fases. La primera fase es la Guerra Relámpago, que empieza desde el 1939 hasta mayo del 1941. La segunda fase es la Guerra Total, que es desde el 1941 hasta 1943. Y la derrota del eje desde julio del 1943 hasta 1945. En el transcurso de la Guerra Relámpago, así llamada, por la nueva y eficaz estrategia ofensiva empleada por las tropas alemanas, la Alemania de Hitler se hizo con el control de toda Europa, incluida Francia. Solo Inglaterra resistió el embate germánico. En la siguiente etapa, la Guerra Total de 1941 hacia 1943, el conflicto se globalizó. La invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a Pearl Harbor provocaron la incorporación de la URSS y los Estados Unidos al bando aliado. Con estos nuevos apoyos y fracasos alemanes en la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió, hasta culminar la derrota del eje en 1944-1945. Italia fue la primera en sucumbir a la contraofensiva aliada. Alemania presentó una tenaz resistencia, y Japón, solo capítulos después de que sendas bombas atómicas cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El miedo a la expansión del comunismo soviético había hecho que Hitler fuese visto por las democracias occidentales como un mal menor, suposición que solo desmentiría el desarrollo de la contienda. A continuación les hablaré sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las causas podemos ver el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, puesto que Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se le obligaba a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamento. La ambición de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un nuevo espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como la primera potencia mundial. La actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la anexión de Austria y la ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. La ambición de Joseph Stalin le deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Estas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler que selló el destino de los países bálticos. También tenemos la invasión de Polonia por parte de Alemania. Más que causa, fue el detonante y la chispa que desencadenó todo el conflicto. A continuación les hablaré sobre las consecuencias. La consecuencia que podemos ver es la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados los liberaban.
Otra consecuencia fue el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como el eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. También tenemos la división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas. La República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. También tenemos el surgimiento de nuevas tecnologías muy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica, deben su descubrimiento a esta cruel guerra. También tenemos la descolonización. La pérdida del poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. La consecuencia más grande que hubo fue la muerte de entre 55 a 70 millones de personas, contando militares, civiles, indistintivamente millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. La característica de esta guerra es que fue una etapa que se caracteriza por las sucesivas victorias de las fuerzas del eje en Europa Central y Occidental, especialmente la conquista de Francia y Países Bajos, así como la expansión de las fuerzas fascistas en el norte de África. Por su parte, Japón invadió China e inicia su expansión en el Asia Menor. A continuación les hablaré sobre los personajes destacados. Podemos ver a Winston Churchill, que a los 66 años, Churchill comandó a su nación en la lucha contra el enemigo nazi. Era comandante en jefe del ejército, con control directo de la política y operaciones militares. Supervisó cada uno de los aspectos del esfuerzo bélico inglés. Adolf Hitler, responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Para 1941, periodo de su apogeo, sus tropas y aliados del eje ocuparon la mayoría de Europa y parte de Asia y África, pero fueron derrotadas por las potencias aliadas en 1945. También tenemos a Franklin D. Roosevelt. Roosevelt encabezó la movilización de la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de guerra y estableció la estrategia de Europa primero, haciendo la derrota militar de Alemania una prioridad, incluso por delante de la de Japón. Y Joseph Stalin. Stalin logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Toda esta información ha sido auspiciada por el Grupo E, con sus integrantes Christopher de Olio, Alexander Herrera y su servidor Milton Escalante. Muchas gracias.